Bienvenidas a todas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos haciendo una prueba ahora de grabar en línea ambas plataformas, la de Zoom y la de Facebook Live. ¿Por qué? Porque me está dando muchos problemas a la hora de subir estos vídeos y entonces como quiero que no os lo perdáis, que no os perdáis más vídeos, pues lo dejamos así el replay a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces, la sesión de ahora, ¿vale? Va referida a los hábitos, cómo pasar a la acción con estos hábitos, ¿vale? Porque es un momento muy bueno que estamos hablando, el confinamiento, de estar en casa, ¿vale? Pero empezar a, bueno, pues a plantearnos si la vida que hemos llevado hasta ahora funciona o quizá podemos hacer algún cambio. Entonces, este momento es brillante justamente, ¿no? Para darle la vuelta a la situación y ver qué opciones podemos hacer. Entonces, yo quería empezar a compartiros varias ideas, ¿vale? Que, bueno, que al final son fruto de mi experiencia, tanto personal como con clientes cuando empecé con el coaching de salud, a acompañarles, ¿no? En su proceso de transformación. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta, y quería lanzarlo con una pregunta, que las personas que tienen, no sé, que les va mejor en la vida, tienen una sed de hábitos y de rutinas, casi todos, ¿no? Y como que que esa sed de hábitos, este set de hábitos y estas rutinas como que les anclan y hacen un poco que la vida, pues, quizá tengan ese éxito. No sé si os habéis fijado, si habéis hecho un poco este ejercicio en personas que admiramos o quienes modelamos. Esto de modelar, no sé si conocéis un poco el término, es, bueno, fijarnos en esa persona que tiene lo que nosotros queremos, no con el ánimo de compararnos, pero sí con el ánimo de ver su trayectoria, porque lo que vemos de él, potencialmente, posiblemente lo tengamos, y apoyarnos en eso, ¿no? En ese éxito de esa persona y verlo y hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, en definitiva, yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Que personas a las que más admiro, pues no sé, en su día a día tienen una serie de rituales que les anclan a ese éxito, ¿no? Que hace que eso funcione. No sé si os habéis dado cuenta, si habéis hecho un poco este ejercicio alguna vez, porque la verdad es que es así, ¿no? Las personas, como os digo, como con más éxito suelen tener muchos rituales en su vida, ¿no? Pues puede ser la meditación, puede ser como sea, o sea, rituales a la hora de cocinar, o sea, al final yo amo los rituales y creo que es un momento genial para empezar a amarlos y conectar con ellos de nuevo. Entonces, un poco con esta pregunta quiero empezar a lanzaros la primera idea que yo creo fundamental a la hora de hacer que estos hábitos trabajen para nosotros. Fijaros qué potente este término, ¿no? Cuando nosotros conseguimos integrar un hábito, que normalmente según dicen los expertos, son en torno a 21 días, pero hay gente que necesita de 40, ¿no? Para anclarlo y tenerlo más eh, interiorizado. Cuando trabajan para nosotros, la mente ya no lo tiene que volver a pensar. La mente, que lo hemos hablado mucho a lo largo de esta semana con Vir sobre todo, la mente muchas veces nos aplaca y nos dice, con la voz del miedo, no hagas, no pases a la acción, ¿no? Porque la mente tenemos que darnos cuenta que su papel no es hacernos felices, su papel es que sobrevivamos, es la supervivencia. Y lo que yo me he encontrado, y al final con mucha lectura, porque no es que sea fruto al final de que yo sea terapeuta o que al final sea algo más allá de la experiencia, ¿no? En muchas lecturas, que hay mucha literatura en torno a esto, nos dicen que al final estamos actuando en un momento a presente con una mente y con un miedo que corresponde a un momento de supervivencia. Es decir, el miedo a, bueno, a no sentirnos o a no ser atacados, por ejemplo, por un león o por una fiera, era más propicio de hace muchísimos miles de años atrás, ¿vale? Pero a día de hoy ese miedo ya no nos es tan útil. Es decir, el miedo está para que no crucemos la calle sin mirar o para muchas cosas, ¿no? Que tienen que venir unidas a esta supervivencia, pero verdaderamente a la hora de proponernos un proyecto, un nuevo reto, un nuevo hábito, ese miedo no nos sirve tanto, ¿vale? Porque es esa voz, ¿no? que además muta y es muy interesante, ¿no? Porque no es el miedo en sí engloba muchísimas cosas, tiene muchas caras, ¿no? Puede ser esta parte de el miedo a quién soy yo para hacer esto, por ejemplo, las personas que nos hemos reinventado profesionalmente, ocurre mucho esto, no sé si os ha pasado, y es como, ¿y ahora cómo me voy a poner yo a hacer, por ejemplo, charlas, ¿no? ¿Cómo me voy a poner a hablar en público? ¿O cómo me voy a poner a hablar de esto cuando venía muchos años hablando de lo otro, ¿no? A mí me pasó y encuentro, bueno, con muchos emprendedores con los que me rodeo que les pasa eso, ¿no? El miedo a quién soy yo para hacer esto. Entonces, ¿cómo intentamos pues bajarle el volumen a la mente, a esta voz del miedo? Entonces, os voy a compartir cómo yo lo hago para saber, bueno, al final cada uno es adaptarlo en cada persona,
pero yo cuando me encuentro, bueno, me planteo cualquier reto y me encuentro muy, muy agitada o veo que, pues no sé, que tengo mi sistema nervioso está como muy así, me sirve muchísimo conectar con mi espacio interno, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con conectar con mi espacio interior o interno? Me refiero a entrar a mi espacio de paz. A mí me calma muchísimo la meditación, pero la meditación puede ser 3 respiraciones profundas, simplemente inhalando y exhalando, ¿vale? Y así, por lo menos en mi caso, le bajo el volumen, porque intentar que la mente no esté es algo, o que ese miedo se vaya por sí solo es muy, muy difícil. O sea, al final, apagar la mente es un término bueno, que a mí me encantaría muchas veces, ¿no? Pero encuentro que es mucho más sencillo bajarle el volumen, porque en ese bajar el volumen lo que estoy haciendo es aceptarlo, ¿vale? En el momento que hay un proceso de aceptación, o sea, siempre para mí es esta aceptación, este baile entre el rendirse y aceptar lo que nos entrega la vida, y es para mí fundamental en este punto, ¿vale? En esta idea que os quería compartir, porque cuando aceptamos y nos rendimos no significa que tiremos la toalla. Es todo lo contrario, es un ejercicio de posicionamiento, de empoderamiento, ¿no? De decir, acepto que la vida, ¿vale? Está ocurriendo esto, pero tengo una capacidad inmensa de brillo para darle la vuelta a la situación tal y como está viniendo y para tener una actitud frente a esto diferente. A mí eso me lo devuelve si anclamos, si volvemos a nuestro espacio interior, si cultivamos esta parte nuestra tan potente. Entonces, claro, a veces pues puede resultar, sí, claro, esto parece muy fácil, pero al final es todo cuestión de práctica y es cuestión de conectarnos y es justamente eso, ¿no? Ahora mismo se nos brinda un tiempo maravilloso para hacer este tipo de cosas, normalmente con las rutinas que tenemos día a día, con el no parar, con el estar tanto tiempo ahí fuera, nos hace no poder reflexionar y no poder volver muchas veces a esta paz interior que todos tenemos, ¿no? A esta verdad nuestra, que al final tenemos las respuestas para todo y de todo nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizá este momento nos traiga este regalo tan, tan maravilloso de, vale, o sea, yo tengo miedo a enfrentarme a esto, ¿vale? Pero voy a conectar con esta idea, ¿vale? Voy a conectar conmigo, porque desde ahí ya veréis que va a ser más sencillo bajarle la voz, ¿vale? Cada vez que nos enfrentemos a un hábito nuevo, y ahora lo voy a linkar con las siguientes ideas, este hábito puede ser, imaginaros, incorporar una nueva rutina con un detox, una transformación en la alimentación, por ejemplo, hacer unas rutinas más vegetales. Todo eso tenemos que saber que de verdad está unido a nuestro propósito y nuestro para qué de vida, ¿vale? Porque muchas veces decimos que queremos unas cosas, pero verdaderamente no están ancladas a ese para qué, y es una idea muy importante saber para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Paso a contaros la siguiente idea, que es la idea que nos trae, bueno, a mí me encanta el misticismo y la filosofía japonesa, ¿no? Y nos lo trae un término que es maravilloso, que se llama Kaizen. ¿Habéis oído hablar de él, del Kaizen? El Kaizen, bueno, yo lo conocí relativamente hace poco cuando me formaba en el máster de emprendedores y al final no lo había ido nunca y a base de investigar un poquito me di cuenta de que muchas organizaciones y grandes corporaciones lo utilizan a nivel empresarial. Veréis, el Kaizen es la suma de 2 palabras, de Kai y de Zen, y significa mejora constante. Fijaros, es una palabra que ayudó mucho a los japoneses a salir pues del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros qué maravilla detrás de esta mejora constante. ¿Qué nos dice el Kaizen? Pues que todos los días, o sea, no se trata de marcarnos un objetivo imposible, sino de hacer pequeñas acciones. Y ojo con esto, pequeñas acciones muchas veces implica el pararse a pensar, porque el pararse a pensar recoge muchísimas maravillas detrás. Entonces, no es todo el rato estar en la acción. Las personas que somos tanto de resultados y que venimos de un mundo mucho más con esa energía de resultados, quizá masculina, y no lo traigo aquí, lo de la parte de energía masculina, por la parte que lo tengan más los hombres que las mujeres. Todos tenemos las dos energías, pero es cierto que hemos estado en un mundo en el que la energía masculina se hacía era como muy visible. Entonces, claro, y al final volver un poco a esa intuición, a esa conexión con nuestro espacio interno, a esa voz tan bella de verdad nuestra, pues a veces se hace difícil, ¿no? Entonces, el Kaizen nos dice eso, ¿no? Es la mejora constante. Entonces, día a día, mejorar un poquito, sabiendo de dónde partimos, ¿vale? Esto lo uniré con otra de las ideas.
Así que la segunda idea, ¿vale? Espero que haya quedado claro, el Kaizen, ¿vale? Mejora constante. La tercera de ellas es una que va súper unida también, que es esta que os comentaba también en los mantras de la filosofía, me encantaría que hicierais vuestra, de este Reinvéntate desde casa, ¿no? Es evolución versus perfección, ¿vale? Muchísimas veces, muchísimas, lo he visto en muchos casos cuando intentamos hacer un cambio de hábitos, cuando nos enfrentamos a una situación nueva, queremos hacerlo perfecto, así, como de inmediato, ¿sabes? Sin haber pasado por el trance, ¿no? O por lo que hay que pasar para integrar esa nueva información, para cultivarnos y entonces estar en el punto de poder mejorar, ¿no? Entonces, insistimos muchas veces en, no, es que me falta hacer 4 cursos más de formación para contar esto, vamos a ver, o me falta todavía... no lo sé, o sea, yo por lo menos en mí lo reconozco con las formaciones, o sea, yo he sido, lo escuché el otro día este término, una cursillista ejemplar, y es verdad, o sea, me encantaban los cursos. Entonces, hemos nacido en una era muy de la titulitis, que por cierto estamos cambiando, y de esto os hablaré mañana en la masterclass de Crea, Inspira, Conecta, veníamos de una era de titulitis y ahora esto está cambiando, o sea, estamos en una era de los talentos, de la transformación, ¿vale? Entonces, ya no sirve tanto el titulitis, ¿vale? O sea, salvo excepciones, entenderme un médico, evidentemente, ¿no? ¿Vale? Pero es cierto que tanta titulitis a mí me aplacó en un día, ¿no? Porque era como, no, es que me falta tal formación de marketing todavía para que yo qué. O sea, si es que al final hay una urgencia de que nuestro talento y nuestro propósito, y esta vida nuclear que nos hablaba Virginia, qué belleza, durante esta semana, salga ya, porque hay millones de personas que están necesitando escucharnos, que necesitan de nuestro mensaje. Imaginaros lo que sería, por ejemplo, esa próxima persona o esa próxima vacuna contra el cáncer o contra el coronavirus. Entonces, como sigamos enrolándonos con esto de, no, yo no, pero es que necesito otra formación, pues al final es como que nunca salimos ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no va de nosotros, ¿vale? Que esto es un tema muy del ego, que todos lo tenemos, o sea, yo la primera he sufrido de esto, bueno, y entonces es como, no, ponerte en el lugar del otro, porque cuando te pones en el lugar del otro, lo sacas de ti, ¿vale? Y te das cuenta que el otro necesita de tu mensaje, porque si la próxima canción que está a lo mejor componiendo, bueno, pues una persona que todavía no sabe si ese es su talento o no, no sale, a lo mejor a mí me quita de emocionarme, me quita de conseguir, pues quitarme a lo mejor un bloqueo que tengo gracias a esa emoción. Así que evolución versus perfección, ¿vale? Estamos hablando, entonces, evolucionar no consiste solamente en hacer esto, ¿vale? Esto cuando lo integré, porque muchas veces ya sabemos que la teoría la sabemos, pero nos lo vuelven a repetir con otra palabra a otra persona y es como, fíjate, el clic mental que necesitaba, ¿no? Porque esto yo lo he escuchado mucho, pero no fue hasta el momento en el que yo necesitaba desbloquearlo cuando esa información vino a mí de otra forma. Entonces, muchas veces evolución pensamos que es así, una línea recta. Y no, para nada. O sea, la vida nos demuestra que el progreso, ¿vale? Que la evolución muchas veces implica ir así, otras así, otras el pararse a pensar, del que os hablaba y que os traía antes, y otras muchas veces son círculos viciosos. Entonces, hay que entenderlo como un proceso vital en el que si estamos unidos al para qué constantemente, otra vez a la vida nuclear que nos decía Virginia, a ese talento, a ese don, va a ser más fácil porque vamos a vislumbrar el futuro de una forma diferente, porque estamos anclados. Entonces, el ruido de fuera son inputs que siempre van a estar, pero volvemos al descanso interno, volvemos a estar con nosotras. Y entonces desde ahí es mucho más sencillo, porque no hay mayor verdad que la nuestra. Entonces, podemos llenarnos de cursos, como yo hacía, y podemos, no sé, vestirlo de 1000 caras del miedo, pero al final consiste en pasar a la acción cuando tenemos claro este para qué. Así que es el baile de los dos mundos, ¿no? El tener claro el para qué junto con la acción. O sea, acción sola, sin haber ido al propósito, no tiene sentido. De esto también os hablaré mucho más mañana, ¿vale? El cuarto, vamos con la cuarta idea de cómo pasar a la acción con los nuevos hábitos, ¿vale? El cuarto, que tengo aquí la chuleta, es conecta justamente con este para qué, porque es lo que te va a sostener. Como veis, todas las ideas están obviamente unidas y conectar con este para qué es el propósito nuevamente, porque esto es lo que nos va a anclar cuando vengan las vacas flocas, o sea, en tiempos de crisis, en tiempos en los que estamos viviendo. Las personas que en general estamos en este cultivarnos para ayudar a los demás, va a ser más fácil, entre comillas, entenderme con fácil, que lo fácil o difícil yo ya no sé muy bien cómo juega ahora mismo, ¿no? Pero vamos a encontrarnos más serenos, porque volvemos al descanso de cada uno, volvemos a saber anclar para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces,
aquí la pregunta o las dos preguntas que debemos hacernos, muchas veces todo encierra, o sea, hay que hacernos preguntas, ¿no?, importantes y para mí en este punto sería, ¿este hábito que yo me he propuesto hacer me acerca o me aleja de mi objetivo de vida? ¿Me acerca o me aleja de este para qué? Porque muchísimas veces es eso, o sea, y sobre todo con temas de hábitos, y ahora os pondré un ejemplo de lo que me pasó pues, con una cliente cuando todavía me estaba certificando como health coach en el mismo, bueno, con el mismo sistema que Vero, que nos graduamos en la misma escuela americana. Y bueno, ahora os contaré mejor el caso, pero me daba cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces era como, no, yo quiero perder peso. Yo me encontraba un montón de mujeres que me conectaban por lo de perder peso. Y yo, sinceramente, esto está muy feo, pero yo no quería, porque claro, yo como me veía, como que vendía un cambio y un estilo de vida, porque es lo que sé que te une al cambio de verdad. O sea, cambiar la forma de pensar y actuarlo y activar desde ese estilo de vida, ¿no? Entonces, claro, yo decía, no, es que yo dietas no hago, yo te acompaño para ayudarte a cambiar tus hábitos de nutrición, de mindset y tus creencias que te hacen que no consigas llegar a tu peso ideal. Pero así de entrada yo no... Entonces, claro, me negaba a muchas personas, pero luego me di cuenta que las personas decimos una cosa, pero verdaderamente lo que nos ocurre siempre, o normalmente, siempre hay una carga emocional detrás. Esto es un temazo y hago un break para tratar en adelante, si os apetece, que es el tema del hambre emocional, que es brutal, brutal, tanto en alimentación, o sea, yo lo he visto mucho, ya os digo, sobre todo con mujeres que a lo mejor se ponían en contacto conmigo para decirme, oye, mira, quiero hacer un cambio de hábitos o quiero bajar de peso, pero verdaderamente lo que estaba detrás, o sea, la causa de todo, que no el síntoma, esto es importante también, era el hecho de una emoción que cubrimos pues, con comida muchísimas veces y ahora se va a ver reflejado mucho, porque estamos mucho en casa, seguramente que Vero de esto nos puede hablar un montón, pero es eso, ¿no? Si os apetece este tema, intentamos dar una vuelta para ver si hay algún profesional que podamos comunicar con él y que nos hable del hambre emocional desde este punto de vista, ¿vale? Porque creo que es bien importante. Entonces, pasamos de idea, acabamos de terminar evolución versus perfección, ¿vale? Vamos con la cuarta. No, perdonadme. La cuarta era conecta con tu para qué, con estas dos preguntas, ¿me acerca o me aleja a mi objetivo? Este nuevo plan de hábitos que estoy cambiando. El quinto y último, conoce tu punto de partida, ¿vale? Esto está súper unido también a esta bioindividualidad que os hablaba al principio en vídeos anteriores, ¿vale? ¿Qué implica conocer tu punto de partida? Conocer tu punto de partida implica saber que no somos iguales, ¿vale? Y que desde donde yo parto a marcarme mis objetivos y el nuevo set de hábitos que quiero integrar en mi vida, no va a ser el mismo que el de Vero, que el de Vir y del que sea. Entonces, plantearnos un cambio de hábitos sin tener en cuenta eso, pues está abocado al fracaso completamente, porque al final hay que ver desde dónde partimos en todo. O sea, es el comienzo de cualquier cosa que queramos hacer. Y hacerlo desde el punto de vista de los famosos objetivos medibles que vienen con la palabra SMART, ¿no? Viene en inglés, specific, measurable, no me sé bien pero en definitiva es que sean medibles, que sean realistas, que tengas un horizonte temporal para planteártelos y tú puedas medirlos, o sea, en definitiva es que tú puedas tener un momento en el que tú digas, vale, yo parto de esto y si este es mi objetivo, yo lo voy a poder medir, ¿vale? Porque si no sabemos de dónde partimos, nos vamos a frustrar y muchas veces volvemos a esta idea, decimos que queremos una cosa, pero no estamos dispuestos a pagar el precio o asumir el precio, entre comillas, que implica honrarnos y que implica el querer ese estilo de vida, ese hábito. Y esto es un poco con la historia que os comentaba hace un poquito, ¿no? Esta señora que le ayudé con esta transición de hábitos, ella vino a mí por el tema de la pérdida de peso. Y era una señora que tenía pues como la edad de mi madre aproximadamente, como unos 77, 78 años, y era un amor de tía, o sea, es un amor de tía. Entonces, lo que le ocurría, fijaros qué curioso, es que ella atacaba constantemente la nevera, sobre todo los domingos. O sea, yo me meaba con ella porque era como, pero ¿por qué los domingos? Entonces, ella me decía, bueno, yo me peso todos los días. Para empezar, se pesaba todos los días, claro. Y digo, pues bien, pues cada uno con su historia, ¿no? Pero lo que le ocurría los domingos es que atacaba la nevera y luego le cogía la tarjeta de crédito, esto me lo decía así, al marido y se iba al Corte Inglés y se compraba de todo. Entonces, ¿qué le pasaba luego? Que entraba en el círculo vicioso, que esto sí que está tipificado, ¿vale? Y que está estudiado, de la ansiedad, ¿verdad, Vero? O sea, nos sentimos con ansiedad y empiezas a atacar otra vez a la nevera porque te sientes mal. Fijaros aquí el juego de cómo cubrimos emociones
con comida o con cosas externas, siempre al mundo externo, ¿no? En vez de volver, pero le pasa a ella, me pasa a mí y nos pasa a todos, ¿no? Entonces, claro, ella atacaba la nevera, le cogía la tarjeta de crédito al marido, se iba al Corte Inglés, se arrasaba con el Corte Inglés, volvía a su casa, se sentía como una mierda y atacaba otra vez la nevera. Obviamente abres la nevera y no vas al brócoli. O sea, normalmente vas a las grasas y a las grasas que no son buenas, porque ya sabemos que las grasas efectivamente es el motor de todo, pero claro, ella pues cogía pues, lo que no le venía bien. Entonces se sentía con más ansiedad, se volvía a pesar y se pasaba un domingo de fábula, como os podéis hacer una idea. Y el lunes iba al Corte Inglés a devolverlo todo. Era tremenda, o sea, era tremenda historia, ¿no? Porque digo, ¿cómo somos todos? Y fijaros qué fascinante, a mí me fascina el ser humano, o sea, porque digo, lo que somos capaces de hacer, ¿no? Porque al final es eso, todos estamos aprendiendo. Entonces, al final, el proceso con ella no fue de un tema de peso, fue de ir a la causa, y la causa era emocional. La causa era que su papá falleció hacía un tiempo y a ella, y esto lo uno con este rendirse, no estaba detectando que sentía una carencia de él, porque todos los domingos él iba a comer a su casa, por lo visto. Entonces, el papá falleció hacía un montón de tiempo, pero ella, por lo que fuera, en esa última etapa en la que contactó conmigo, se sentía con crisis de ansiedad, pero no sabía unirlo. Entonces, claro, a mí me lo planteaba como quiero ser más delgada o quiero perder peso, pero verdaderamente el tema suyo era la crisis emocional, o no crisis emocional, pero la causa real era la carencia emocional del abrazo de su padre, del cariño de su padre y del que su padre ya no estaba ahí. Entonces, fijaros lo poderoso que es el analizarnos o el reflexionar más que analizarnos o el volver, de verdad. O sea, para mí es esa insistencia de el fluir con las cosas y la aceptación y el rendirse, o sea, aceptar y rendirse todo el rato. O sea, yo estoy en esas y en esta etapa mucho más. Todo el tiempo, acepta la situación, Leticia, y ríndete a ella. O sea, está en tu mano hacer por los demás, está en nuestra mano hacer por los demás siempre. O sea, ahí fuera hay un montonazo de gente que está dejando de dormir por intentar sanarnos a todos. O sea, hay un montón de equipos que están produciendo, que están de ciencia, las vacunas, o sea, lo que sea para intentar solventar esta crisis, y nosotros también podemos hacer. Y lo que podemos hacer, entre otras cosas, se me ocurre es de verdad empezar a querernos a nosotros mismos, porque necesitamos esa fuerza y esa energía que catalice y que empiece a poner en funcionamiento todo esto. O sea, hay una urgencia y es, o sea, imperativo, diría, empezar a trabajar y con trabajar no solamente a nivel profesional, sino en todos los niveles desde nuestro propósito. O sea, porque solo desde ahí estamos linkados con nosotros mismos. Eso es lo que nos va a unir con este para qué hacemos lo que hacemos, y volver a esa idea. Cada vez que nos nublemos, cada vez que nos vengan, como decía, falsos o no tan falsos inputs externos, tanta actividad de fuera, frenética, volvemos. ¿Yo para qué hacía lo que hacía? Porque a lo mejor te haces esta pregunta de esto me acerca o me aleja y no te interesa hacer este cambio de hábitos ahora. A lo mejor tú no te interesa simplemente. Entonces hay que rendirse y hay que aceptar como somos, porque solamente a través de la aceptación conectaremos con los demás y podremos ayudarles. Entonces, espero que estas ideas os estén, no sé, os estén resonando y no sé, me encantará saber un poco cómo lo estáis viendo, pero en definitiva, todo esto de integrar hábitos, en el momento, creo que os lo comentaba al principio, ¿no? que dicen los expertos que se tarda 21 días, ¿no? en fijar esos hábitos, hay personas que 40. Yo creé un programa de hábitos en línea, justamente, que ahora lo estoy lanzando con descuento, justo por lo que está sucediendo, ¿no? Y considero que el unirnos, ¿no? o anclarnos a estos hábitos lo que nos hace justamente es que trabajen para nosotros. O sea, al principio nos cuesta mucho, ¿vale? Todo el rato la mente, lo que decíamos al principio, te va a decir no lo hagas, buah, qué pereza, o buah, qué miedo, o sea, con las 1000 caras que tiene, ¿no? Con los 1000 mutantes que se pone. Pero verdaderamente cuando conseguimos incluir este set de hábitos en nuestra rutina, ya no lo tenemos que volver a pensar, ya está trabajando para nosotros, y es esa maravilla y es esa magia que ocurre cuando los hábitos trabajan para ti. Así que nada más, espero que os haya gustado y nada.
Pues muchas gracias, Leti. La verdad que es fascinante. Yo tengo que contaros a todas que yo estoy donde estoy gracias a todos los consejos y la formación de Leticia del mundo emprendedor, que me puso todas las pautas y todo lo que yo tenía que Oh, hacer. qué Desde luego lindo. el trabajo es de uno mismo, o sea, ella te da pautas, te dice, te da una guía de carretera, o sea, es el mapa a seguir. Y la verdad es que es muy fácil conseguirlo de la mano de ella. A mí, desde luego, yo nunca pensé que en tan poco tiempo podía llegar a donde estaba. También le puse muchas ganas. Tengo que admitir que he descubierto en esta etapa de mi vida que soy una empollona y que que me encanta aprender Mm, y que además me he dado cuenta de que es un talento, o sea, realmente total. tengo una memoria fotográfica y todo lo que leo o escucho y tal se me queda, entonces es muy fácil para mí luego poderlo transmitir y eso me chifla. Qué Y bueno. una cosa que me encanta de lo que has dicho y que creo que además esto lo hemos estado mucho hablando estos días con lo de los talentos y los dones y tal y cual, y es que muchas veces tenemos que ser muy consecuentes de que muchas veces nuestro talento no nos lleva a nuestro propósito. Os voy a poner un ejemplo personal porque creo que de la experiencia de cada cual es, o sea, lo mejor, o sea, desde donde mejor podemos explicarlo, ¿no? Desde algo que nos ha pasado y hemos vivido. Y es que, bueno, yo siempre he tenido una mano para el arte, de hecho estudié arte y mis primeros trabajos fueron de diseño gráfico y con eso pues lo he ido utilizando en toda mi vida. Ahora, por ejemplo, pues hago unas recetas monísimas y no me cuesta nada hacer guías de detox que parezcan ideales y tal y cual sin tener que pedir ayuda porque eso lo hago sin pensar. Y esto me llevó en un momento de mi vida, eh, descubrir la pastelería porque me gustaba decorar pasteles, no porque me gustara comer pasteles, pero porque me divertía decorarlos. Y como se me daba tan bien, mi ego decidió ser pastelera, pero era porque me encantaba lo que provocaba, la satisfacción instantánea. Tú das un pastel a alguien bonito y todo el mundo se muere de alegría y se pone súper feliz. Y eso alimentaba mi ego, pero no alimentaba mi propósito. Mi propósito es construir. Y yo no estaba construyendo nada. Los pasteles los haces y los destruyes en el acto. Es el arte más efímero que puede llegar a existir, ¿vale? Y luego además te puede dar una tripotera, con lo cual tiene malos efectos Flipote. secundarios. O tripotera, o subidón de azúcar, o caries, o lo que sea. Yo me doy cuenta en un momento de mi vida que esta cosa que me divierte tanto hacer y que se me da tan bien y que todo el mundo me alaba tanto por ello, va literalmente en contra de mi religión. Yo no como gluten, yo no como lácteos, yo no como azúcar. Y Claro. digo, estoy vendiendo a la gente el veneno que yo no me como y no estoy construyendo. Y un día dije, ni uno más, ni uno más, porque esto que estoy haciendo, que obviamente es un talento que tengo, que lo hago sin pensar y se me da súper bien, lo único que alimenta es un ego, una parte de mi ego, un personaje mío, pero no me está sirviendo, ni a mí como persona, ni está construyendo hacia donde yo quiero ir. Y de un día para otro dije, no hago más pasteles, se acabó. Claro. Y todavía tengo gente que me lo pide, pero digo, no, no va con mi Pero fíjate propósito. qué interesante, Vero, que tuviste que pasar por ahí para estar hoy aquí. Y esto también es una idea Claro, potente, o sea, darnos cuenta de que el camino súper. es lo que nos pone, o sea, tú tuviste la valentía también de decir, oye, un momento, que yo estoy aquí hablando de inflamación como foco de enfermedad y estoy aquí atiborrándome a dulces, ¿no? No tiene sentido, hay una No incoherencia vendiéndolos. total, pero eso fue lo que te trajo el estar hoy aquí y el saberlo, es decir, sin haber pasado por ahí, habrías pasado por otro camino, nunca lo sabremos, pero sería otro. El caso es que hay que agradecer, según lo veo yo también, esos momentos, ¿no? Porque es como ese trance o esa transición necesaria para llegar a conectar con quien de verdad necesita de tu talento o de tu don, tu propósito, que a día de hoy es pues tantísima gente, ¿no? Que tiene pues, justamente esos males, ese dolorcito, ¿no? Por todo lo que se está llevando a la boca.
Así que muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, de verdad. Nada, si no estáis vosotras, pues al final nada ocurre también. Así que... Y no sé si tenéis alguna pregunta, chicas, si queréis que hablemos de algo. Elena, ¿qué tal, guapa? Que yo esto lo relaciono, ver lo que estabas contando con lo que dijo ayer Virginia, que me quedé, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y tomé nota de la diferencia entre habilidad y propósito. El tema de emocionar a los demás, que debe emocionar a los demás y emocionarte a ti también. Y yo creo que yo no tenía eso muy claro, ¿sabes? Que confundía un poco pues eso, los talentos, la habilidad, el que se te da bien, el que puede necesitar el mercado, el que sea como una visión menos desde lo emocional, ¿no? Desde lo que realmente te hace vibrar y a los demás y aportar. Eso es. Luego lo preguntaban también, vi que lo preguntaban también en el chat esa pregunta justamente, así que también quedó respondida porque es verdad, a mí también me pasaba, o sea, no sabía discernir muy bien cuando estaba operando desde la habilidad o desde el talento, o sea, me hacía mucho lío también al principio, así que sí, muy bueno. Y nada, no sé, ¿Vero? No, solamente iba a decir que muchas veces las cosas que se nos dan bien es porque las hemos aprendido a hacer a base de muchísima repetición y podemos hacerlas hasta sin pensar, pero eso no significa que sea un talento ni un don. Ahí estás en habilidad. Simplemente es una habilidad, ¿sabes? Eso es. Es como un oficio, ¿no? O sea, esa gente que hace maravillas sin pensar y no le dan la importancia porque llevan 30 años haciendo pim, pam, chum, pum, 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 ¿sabes? Y eso es lo que no hay que confundir. Y muchas veces porque nos resulta fácil, porque es cómodo, porque lo tenemos mega integrado, seguimos trabajando en un campo que simplemente no nos saca de la zona de confort y donde nos sentimos muy a gusto porque no nos da angustia, no pasamos miedo, no nos tenemos que enfrentar a nuestras sombras. Pero eso nunca nos va a hacer crecer. Eso es. A ver, Deir. Una cosa positiva al menos de cuando hacemos eso. Y es que de alguna manera ya estamos vibrando en nuestro propósito, aunque sea de manera alejada, pero ya estás en la línea, porque a veces estamos ni en esas. O sea que bueno, no es que tengamos que enfocarnos en ese tipo de trabajos, pero por lo menos ya estamos en el camino. Total. Algo positivo tiene. Definitivamente, por ejemplo, yo ahora que mis hijos están buscando salidas y qué hacer con lo que están estudiando, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo tengo 2 hijos que son artistas, pero son artistas desde que son así. O sea, Ali nunca hizo un burragato, ella cogía un lápiz y hacía mini circulitos y tenían una forma, o sea, desde que tenía 1 año, mis hijos tienen un talento súper alucinante para el arte y yo lo puedo apreciar porque he estudiado arte y sé lo que me ha costado a mí llegar a dibujar lo que mis hijos dibujaban con 5 años sin pensar. Entonces, yo siempre les he dicho que por qué no van por ahí, porque su vida va a ser súper fácil si van por ahí, porque es algo que tienen innato y nada que ver. Uno quiere ser político, otro quiere ser biólogo y dices, pero si tenéis un don, claro, ¿por qué no lo usáis? Cada uno tiene que hacer su viaje. Ellos lo toman de gratis, el don es de gratis y ellos saben que en cualquier momento de su vida pueden tirar mano de ese don y hacer algo con ello, pero no les interesa lo que les ha venido de regalo. Y eso es muy interesante. Total. Hay un libro que no sé si os lo compartí algunas de vosotras en otras charlas, en otros foros, que habla mucho de esto, que se llama El Elemento, que es potentísimo de todo esto. No sé si lo conocéis, no me acuerdo ahora del autor. Pero yo lo he leído de Ken Robinson. Sí, Y habla Tim Robinson. Sí. Habla justo de los talentos, de los propósitos, lo conecta un poco con esto de que los niños normalmente se nos ha educado en esto de prueba y error y muchas veces no se nos deja florecer, ¿no? Desde este brillo y desde lo que nos sale como innatamente, ¿no? Entonces, pues genial. Perdona que te corte, Leticia, habla también después de la tribu,
que es un poco lo que estáis Sí. haciendo al formar este grupo. Total. Muy bien. Totalmente. Eso es, eso es. ¿Más preguntitas? Pues si queréis, nada, luego tenemos la sesión a las 4:30, como siempre, con Vir. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Vir? ¿De qué nos vas a poner ahí las pilas? Pues hoy voy a hablar de los tipos de resistencias que existen para no ir a por nuestro propósito y de los puntos de inflexión, que son momentos clave de nuestra vida donde o estamos yendo hacia nuestro propósito o huimos de él o tomamos decisiones que no son las que tenemos que tomar. Así que esas dos Buenísimo. cosas. Me Vale, encanta, pues, porque ayer estuve trabajando en eso, así que tengo un montón de preguntas. Vale, eso me gusta. qué bien nos Pregunta. Pues nos conectamos entonces a las 4:30. Ya sabéis, cualquier pregunta y demás que no se haya quedado contestada o que os nazca luego, después de esta charla o de las que sean, lo ponemos en el grupo privado de Facebook y lo intentamos recoger para darle respuesta, ¿vale? Y Muchísimas gracias, chicas. Yesenia, si tienes más preguntas de nutrición, podemos contactar si quieres, por Vale, mensaje o en el genial. mismo chat de Facebook, como quieras, porque pienso que las preguntas que tú puedes tener las puede tener mucha Claro. gente. Ayer, por ejemplo, respondí largo y tendido a Elena. Sí, lo vi, que me parece muy interesante. Exacto, Vale, entonces, Lo voy a ir si quieres apuntando lo podemos hacer igual porque no lo creerás, pero probablemente hay muchísima gente como tú que quiere saber la misma información, entonces así se lo Exacto. prestamos a más gente, ¿te parece? Vale, genial. Te lo pongo entonces en el Buenísimo. muro. Buenísimo, sí, genial. Vale, pues muchas gracias. Nada, a Gracias, vosotras, chicas. Luego nos vemos. gracias por estar Hasta ahí. luego. Un Chao. besazo. Hasta luego. Chao, chao.